Buenos días, mi nombre es Felipe Rivera, estudio Ingeniería Industrial y de Sistemas y hoy responderé a unas cuantas preguntas que conforman mi proyecto integrador. ¿Qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? Un cuerpo rígido es todo cuerpo o sistema de partículas en las que las distancias son fijas y constantes entre ellas. Es decir, que si el cuerpo se somete a una fuerza externa no sufrirá deformaciones. Por lo tanto, se podría decir que todos los cuerpos sólidos son cuerpos rígidos, y estos pueden ser sometidos a tres tipos de movimientos, que son traslación, rotación y rodante. Pero para entender un poco más sobre este concepto, es importante aclarar que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio deberían ser de la misma magnitud, es decir, que la suma de las fuerzas externas sean igual a la suma de las fuerzas internas. Si se conoce o localiza el centro de gravedad, el cuerpo también permanecerá en equilibrio. De esta manera podríamos manipular un poco las fuerzas e igualarlas. ¿Cómo funciona el equilibrio estático? Dicho concepto se aplica cuando un cuerpo permanece en estado de reposo ante la acción de fuerzas externas. Una partícula se encuentra en equilibrio estático cuando ninguna otra fuerza actúa sobre las mismas. Estas fuerzas se pueden clasificar en diferentes tipos, dependiendo del punto o puntos donde actúan sobre una partícula. Estas fuerzas son fuerzas coplanares, fuerzas no coplanares, fuerzas colineales, fuerzas concurrentes y fuerzas paralelas. ¿Conoces la diferencia entre equilibrio dinámico y fuerzas de inercia? Para mí el equilibrio dinámico se refiere a un estado en el que no hay aceleración neta, mientras que las fuerzas de inercia surgen cuando un objeto experimenta un cambio en su movimiento. Mientras que en el equilibrio dinámico se relaciona con la ausencia de aceleración, las fuerzas de inercia están asociadas con la resistencia al cambio en el movimiento. Un ejemplo de equilibrio dinámico podría ser cuando, por ejemplo, una persona se encuentra atravesando una cuerda floja y con el movimiento encuentra el equilibrio, o sea, mueve su cuerpo pero siempre cambiando su centro de gravedad para permanecer en equilibrio. Mientras que en las fuerzas de inercia, como ejemplo podría poner la aceleración de un carro, que si por ejemplo vamos a 80 km por hora y de repente frenamos porque tenemos un objeto delante, pues el carro permanece estático, pero la misma inercia hace que siga avanzando.